Amigos de Consulta, buenas tardes. Amigos de Facebook, le damos la bienvenida ante la Corte. En este miércoles hoy nos acompaña Roberto Alonso Muñoz, un viejo conocido de Consulta. Fue reportero de Consulta, aunque usted no lo crea. Aquí me inicié, ¿cómo no? Y Roberto Alonso es coordinador del Observatorio de Participación Social y Calidad Democrática de la Universidad Iberoamericana Puebla. Roberto, ¿cómo estás? Bienvenido, buenas tardes. Muy bien, Rodolfo, muchas gracias por la invitación. Oye, platícanos qué es esto del Observatorio de Participación Ciudadana. Pues mira, es un esfuerzo que hemos echado a andar en la Universidad Iberoamericana Puebla, que además tenemos el acompañamiento y vamos junto con la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, las dos universidades del sistema universitario jesuita, enfocadas a tratar de tener una incidencia más efectiva en el ámbito sociopolítico, en nuestra realidad, tanto a nivel local como a nivel regional, para avanzar en una agenda de democracia. Las universidades jesuitas están concebidas como un actor social que quieren incidir en la realidad para transformarla en términos de una sociedad más justa, más fraterna, más solidaria. Y nos parece que la agenda democrática es el vehículo por el que han de transitar estas intervenciones en el ámbito sociopolítico. Muy en particular, con este observatorio, queremos analizar las diferentes formas y las diferentes expresiones de la participación social que hay, tanto en la esfera institucional como en la lógica que no es institucional, de manera que podamos tener una incidencia en la agenda democrática desde las funciones que realiza una universidad, que son la formación, la investigación y la vinculación con otros ¿Participan actores. solo académicos entonces de la Ibero México y la Ibero Puebla? Así es, estamos integrando actualmente el equipo de académicos, de investigadores. Somos 3 personas en la Universidad Iberoamericana Puebla, el director del departamento, Juan Luis Hernández Avendaño, un académico de reciente incorporación, Gabriel Mendoza, ¿Qué sociólogo? y tu servidor. Es sociólogo, es jesuita y nos está acompañando ahora en el departamento de Ciencias Sociales. Está aún definiéndose quién va a estar, digamos, va a ser la contraparte en la Ibero Ciudad de México, y además contamos con un equipo de estudiantes que están con nosotros pues en esta labor también formativa. Y, digamos, ¿cuál será la función del Observatorio de Participación Ciudadana? ¿Va a emitir reportes? ¿Va a hacer recomendaciones? Sí, ¿Va a hacer un libro? ¿Qué es lo que va a hacer el observatorio? En realidad, los productos tienden a ser de carácter múltiple. Ya tuvimos dimos a conocer hace un par de semanas un primer análisis que realizamos a propósito de lo que nos parece son 2 signos muy claros de retrocesos democráticos en nuestro país: la ley Bonilla en Baja California, la ley Garrote en Tabasco, pero además también en los tiempos de la Cuarta Transformación. En los tiempos de la Cuarta Transformación, claro, de ahí la relevancia de este análisis. Entonces, digamos, te refieres a la ampliación del periodo del gobernador de Baja California de 2 a 5 años, y esta serie de reformas que se hicieron en el Congreso código, de Tabasco, así es, para el limitar penal o prohibir las manifestaciones, ¿no? Sí, son un conjunto de reformas que endurecen penas que ya existen y que crean nuevos tipos penales que, pues, con la ambigüedad con la que han sido formulados, pues tienden a representar una criminalización de la protesta. Esa es una parte digamos, del trabajo que quiere encauzar el observatorio, pero además queremos hacer un mapeo de las diferentes prácticas de participación social que hay en el país, que caminan muchas veces... De participación democrática, de participación ciudadana, y para que no sean a mano alzada, ¿no? De entender sobre todo que la democracia tiene múltiples expresiones. No pero debe tener también reglas, ¿no te parece? Porque esta consulta que hacen a mano alzada en un evento o en una reunión como donde van simpatizantes de Andrés Manuel, pues es obvio que le van a, digamos, que van a apoyar lo que Andrés Manuel diga, ¿no? Pero no hay ninguna regulación. Bueno, ¿quiénes? O sea, el riesgo es la tiranía de la mayoría famosa, ¿verdad? De la que se hablaba desde hace muchos años. En efecto, hay diferentes prácticas democráticas y nos parece que hay que recoger aquellas que realmente tienden a garantizar condiciones para todos los involucrados en un asunto, de poder opinar, de poder intervenir y de poder participar en la solución de los problemas públicos. Ahora, en Puebla se están impulsando foros justamente para la elaboración
de una ley de participación democrática, una ley como le llaman, de participación ciudadana, donde van a plantear la revocación de mandato, el referéndum, la iniciativa popular por principio de cuentas. Y las consultas públicas, ¿cómo tendrían que hacerse las consultas públicas? Así es, que son figuras en realidad que ya existen en la Constitución local y que te voy a decir... Pero no están reglamentadas. No están reglamentadas y Puebla está llegando tarde a la reglamentación. Es de los últimos estados. Es de los últimos estados. Son 2, 3 estados los que aún no cuentan con una ley de participación ciudadana como tal, entre ellos Puebla, siendo que desde 2015 tiene la atribución el órgano electoral local para poder realizar estas figuras, llevarlas a la práctica, la figura del referéndum, del plebiscito y de la iniciativa popular. Nos parece, no obstante, que a reserva de conocer el contenido de la iniciativa, los foros en realidad se han pensado, entiendo, para enriquecer el texto que vayan a discutir los diputados. Hay muchas más formas de democracia directa y de la posibilidad de incorporar la participación ciudadana y la participación social también en la esfera pública. No son las únicas formas. Pensemos, por ejemplo, en el Parlamento abierto, que pocas legislaciones a nivel estatal intentan regular esta nueva interacción entre legisladores y representantes sociales para poder enriquecer no solo la elaboración de las leyes, sino su discusión. En la discusión de las iniciativas, de las reformas, incluso de las derogaciones de algunas leyes. Tenemos pendiente la derogación definitiva de la ley Bala, por ejemplo. Así es, porque bueno, hubo un intento para revocar la llamada ley Bala. Hubo observaciones por parte del Ejecutivo, de la Secretaría de Gobernación, y su derogación quedó en veremos. Quedó en veremos porque han querido forzar a que exista una nueva ley que la reemplace. De esa manera han querido condicionar la abrogación de esta ley. Sin embargo, bueno, antes de la existencia de esta ley no había ningún otro ordenamiento que regulara el uso de la fuerza. El uso de la fuerza no es que no deba regularse, al contrario, es importante que existan mecanismos que puedan moldear cómo ha de ser ese uso de la fuerza pública. Sin embargo, hay disposiciones de carácter internacional de las que México ha suscrito, así como leyes de otro nivel que de alguna manera amparan cómo ha de ser ese uso de la fuerza pública. Es importante que el Estado lo tenga, sin embargo, hoy día la ley Bala sigue vigente a pesar de que quedó expuesta a nivel nacional y en cuestión de un retroceso democrático como tal, pues desde 2014 que fue aprobada. Entonces, ¿cuál sería la participación, la participación, la aportación más bien del Observatorio de Participación Social y Calidad Democrática en estos foros que está convocando el Gobierno del Estado para la Ley de Participación Ciudadana? Sí, particularmente ¿cuál sería en esta agenda? ¿Van a presentar alguna ponencia? ¿Van a presentar alguna iniciativa de ley? Sí, mira, nos enteramos un poco tarde en realidad de estos foros. Entiendo que la semana pasada arrancaron. Y mira, lo que nos hemos propuesto es que podamos entregar al Congreso, al Poder Legislativo, algunos puntos a incluir dentro de la iniciativa. ¿Qué serían? Serían, entre otros, trascender las figuras clásicas de la democracia directa, que son las que mayormente están reglamentadas en los diferentes estados. Ya las nombramos: el referéndum, el plebiscito, la iniciativa popular, quizá la consulta. Para incorporar otras. El presupuesto participativo, por ejemplo, que el Ayuntamiento de Puebla está teniendo ya una experiencia importante en la materia. El Parlamento abierto, en el caso ¿Cómo es esto del Parlamento abierto? Ya hablabas algo. Sí, mira, es que no solamente los legisladores legislen, sino se abran a la participación. Que incorporen la opinión técnica especializada, la opinión de la sociedad civil interesada en influir en el contenido de una legislación. Pero ¿quién define quién es la sociedad civil interesada? Claro, bueno, ahí debe haber... Porque, bueno, puede hacer un foro y convoca a los míos y excluye a los que no son... El formato tradicional para incorporar el Parlamento abierto, para tratar de llevarlo a la práctica, son las audiencias públicas. Lo hemos visto a nivel federal. Fue un formato que se acuñó justamente para la discusión de la Guardia Nacional, anteriormente por la Ley de Seguridad Interior, pero también que se ha echado a andar en materia de la transformación del Seguro Popular al nuevo Instituto de Bienestar en términos de la política de salud. Y también ha
habido otras materias que han sido objeto de estos formatos en los que se hace una convocatoria a la sociedad que tiene interés, que tiene trayectoria, que tiene especialidad en algunas materias para poder intervenir en el debate público. Esa es una forma entonces. Esa es una forma. El Parlamento abierto. ¿Qué otra forma? Abierto. Podríamos hablar también, evidentemente traslapado al ámbito del Ejecutivo, del gobierno abierto, que son también espacios de interacción entre gobierno y sociedad para poder resolver un problema público a partir del uso de los recursos con los que cuenta tanto el gobierno, que evidentemente allí hay legitimidad, allí hay recursos, allí hay autoridad, pero también la sociedad. La sociedad muchas veces es la que mejor conoce los problemas y que puede ayudar a mejor definirlos para mejor decidir una estrategia de formulación y de implementación de una política pública en materia deportiva, en materia educativa, en materia de movilidad, como lo hemos visto en Puebla concretamente. Hay otros espacios más de intercambio, de deliberación, como pueden ser los consejos de participación ciudadana, los consejos ciudadanos. Decíamos hace rato el presupuesto participativo como otra fórmula en la que se están replanteando los márgenes, se están replanteando las formas de conducción de la vida pública y se está reconociendo que la sociedad también tiene mucho que decir, tiene sus propios recursos, cuenta con elementos que en algunas ocasiones puede aportar legitimidad, pero particularmente volver a otorgarle confianza a las autoridades. Los niveles de confianza institucional en nuestro país, no se diga en el Estado, están completamente trastocados por la crisis de representatividad que hay. Diputados, a nivel nacional, senadores, organismos autónomos como son los organismos electorales, el Poder Legislativo, los partidos políticos, sus índices de credibilidad están por debajo de las notas aprobatorias. Eso nos lo revelan estudios como el de Consulta Mitofsky sobre la confianza institucional. Más ampliamente, esto no es una realidad únicamente en México, sino que a nivel América Latina, Latinobarómetro también nos aporta los mismos resultados. Entonces, son intentos justamente de explorar nuevas formas de innovación política para dotarle de credibilidad y de legitimidad a las decisiones de las autoridades. ¿Tú percibes apertura? ¿Percibes disposición por parte del gobierno, de la Cuarta Transformación de Puebla para introducir estas propuestas que estás mencionando? Me parece que estamos por verlo. A mí me parece también al mismo tiempo, dando el beneficio de la duda, que es muy poco tiempo en el que se han convocado estos foros. Arrancaron la semana pasada y al parecer van a concluir la que sigue. Entonces es muy poco tiempo para que organizaciones sociales e instituciones académicas como nosotros en la Universidad Iberoamericana podamos influir en esos foros. No se diga otro tipo de instancias también de carácter educativo o organizaciones no gubernamentales que tienen mucho que decir y que no necesariamente están aquí en el Estado, que pueden enriquecer la iniciativa, que me parece que de eso se trata, abrir los foros a la participación pública, y yo considero que deberíamos, el Congreso del Estado particularmente, que está a cargo de la elaboración de esta iniciativa, junto con el Gobierno del Estado, que fue que la anunció, tendrían que verificar si los foros alcanzan a reunir el conjunto de ideas posibles, no solo para equipararnos con otras entidades, sino para poner a Puebla dentro de las mejores prácticas en materia de participación ciudadana. Yo creo que ahí está el reto. Ahora, ¿no te parece que también habría que trabajar en los organismos que ya existen? Te pongo un caso, el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el ITAIP, emitió hace unos días un reporte y resulta que del 100% de los sujetos obligados, menos del 50% tiene buenas prácticas, es decir, más de la mitad no informan lo que tienen que informar, la información pública que deben rendir, pues no la ponen en sus portales. Completamente, y ahí estamos viendo, pues, a nivel de quizá no una escala de carácter social, pero sí de carácter institucional, un patrón de impunidad. Es decir, son obligaciones con las que deben cumplir los sujetos obligados, no son invitaciones para que sean más transparentes o no, son disposiciones que se encuentran en las leyes de transparencia y acceso a la información pública,
de manera que los sujetos obligados, partidos políticos, las oficinas, los gabinetes de los poderes ejecutivos, tanto a nivel municipal como a nivel estatal, otros poderes, organismos constitucionalmente autónomos, incluso sindicatos o organismos empresariales, personas morales que reciben recursos públicos. Hay una serie, una batería de indicadores que deben dar a conocer, no por invitación, sino por obligación. Claro, sí. Y no ha quedado claro. Sí, son obligación de ley, claro. Me parece que ya habíamos avanzado. Pude consultar también este estudio que se reportó en eConsulta, y me parece que estamos dando pasos hacia atrás, lo cual no es una buena noticia dentro de lo que se ha llamado un cambio de régimen. Sí, que lo que ya se había conseguido. O en materia de libertad de expresión, yo también veo un retroceso. No sé si tú opinas lo mismo. Me parece que todo inicio de gobierno da pie justamente, y más aún cuando hay alternancias, al replanteo de las condiciones en las que, digamos, ocurre la interacción concretamente entre los poderes públicos y los contrapesos, sean institucionales o sean sociales, como lo es la prensa. Sin embargo, me parece que hay pendientes que no hemos podido saldar, no solo a nivel federal, a nivel estatal también, como lo sería una ley que regule la pauta publicitaria para los medios de publicidad oficial, y que no se asigne discrecionalmente como premio para los leales al régimen o como castigo. Termina siendo un mecanismo de censura indirecta que no favorece, que no fortalece, al contrario, que mete en vulnerabilidad al sistema democrático. Habiendo una segunda alternancia en el Estado, que el gobernador pues le ha llamado también la cuarta transformación a nivel local, me parece que otro signo que podría representar apertura y daría señales de que se quiere fortalecer el suelo democrático que de por sí está deteriorado en nuestro país, sería trabajar en una ley conjunta, sea ejecutivo o legislativo, pero siempre con apertura a la participación social. Hay organismos ciudadanos que se han especializado en la materia y que pueden dar pauta, recogiendo mejores prácticas que hay a nivel internacional, para poder establecer esa pauta publicitaria con criterios de transparencia, de objetividad, de cobertura, de audiencia, y que no termine siendo una decisión discrecional como lo ha sido históricamente. Pues Roberto, muchas gracias. ¿Algún tema que quieras agregar? Pues que nos puedan seguir en la página del Observatorio de Participación Social y Calidad Democrática. ¿Cuál es? Dentro de la Ibero Puebla. Allí hay una sección en la que la pueden rastrear. También tenemos presencia en Facebook. Está dentro del portal de la Ibero. Ahí pueden localizar la página del observatorio, y en Facebook también tenemos una. Nos decías que ya hay 2 reportes del observatorio. Un primer análisis sobre la ley Bonilla y la ley Garrote, y tenemos un posicionamiento que dimos a conocer, y quizá abundaría en ello un poquito. Tiene que ver con una lucha que están llevando 2 municipios en Chiapas para transitar del régimen de partidos al régimen de usos y costumbres, por la vía institucional. Ellos a finales de 2017 juntaron las firmas necesarias para solicitar formalmente al Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas, el órgano electoral local, hacer ese tránsito. El asunto llegó al Tribunal Electoral, que dispuso que para poder realizar ese cambio de sistema normativo haya un estudio cultural que está realizando el Instituto Nacional de Antropología e Historia, y posteriormente una consulta a los habitantes de ambos municipios. El estudio cultural lo que busca es verificar que exista realmente un sistema normativo propio que esté vigente, y la consulta pues tomará en consideración la opinión de los habitantes de esos municipios. ¿Y tú estás de acuerdo con eso? Porque no todos los usos y costumbres de los pueblos originarios son democráticas. Me parece que allí está la salvaguarda pues de la participación de actores institucionales, justamente para verificar que sean evidentemente sistemas pues que tengan un espíritu democrático, ¿verdad? No es una excepción en el país, hay distintos porque siempre que se habla de indígenas o de pueblos originarios, hay una tendencia a ensalzarlos, a endiosarlos, y sus prácticas a veces son muy antidemocráticas. Yo creo que no hay que perder Por de ejemplo, vista. En muchos pueblos originarios o muchos pueblos indígenas, no hay nada de equidad de género. La mujer no puede acceder, digamos, a cargos representativos. Yo creo que no hay que perder de vista el romanticismo con el que se suele ver a los pueblos indígenas. Suscribo eso.
Sin embargo, hay un derecho a la libre determinación de los pueblos a partir de sus costumbres que evidentemente no pueden estar por encima o no pueden ser contrarias a las reglas que nos hemos dispuesto, ¿verdad? No podríamos concebir evidentemente una pena de muerte basada en usos y costumbres en un sistema normativo propio, en efecto. Sin embargo, hay que recuperar las prácticas democráticas que allí existen y de las que hay que aprender también. El problema es que tendría que ser primero, digamos, lo que establece la Constitución o los usos y costumbres. Tendría que haber una armonización de Pero derechos. va a haber cosas donde no va a haber posibilidad de una armonía, como dices. Al final tendría que haber también los recursos jurídicos para poder establecer que esos tránsitos de sistemas por partidos políticos a sistemas por usos y costumbres no terminen representando una disminución de derechos. Mientras eso esté salvado, me parece que esos cambios pueden realizarse. Este año, precisamente a principios de 2019, el pueblo de Oxchuc transitó de ese sistema de partidos a usos y costumbres. En Oaxaca sabemos que múltiples municipios también se gobiernan de esa manera. Hay prácticas interesantes. Yo no sé si un tercio de los municipios de Oaxaca pues son muchísimos son por usos municipios y en Oaxaca, de manera que allí es quizá el estado donde más se gobiernen de esa manera. Y tiene que ver, insisto, con el ¿Cuál es el estado con más de municipios en el país? También. 500 y tantos. Más de 500 municipios. Después, ¿qué sigue? Veracruz y después Puebla, ¿no? Puebla es de los que en efecto tiene más municipios, contrastándolo con Baja California, que fue objeto de nuestro análisis. Hay 5 municipios en Baja California. Una reforma constitucional en el estado de Puebla necesita ser avalada por más de 106 municipios, mientras que en Baja California basta con que 3 municipios, den su aval, de manera que una reforma pueda ¿No te parece que también habría que revisar el tema municipal en el caso de Puebla? O sea, Puebla tiene 217 municipios y yo te diré que hay muchos, pero muchos municipios que ni siquiera cumplen con los requisitos para ser municipios, comenzando por el de número de habitantes. Mira, en estas mediciones de transparencia también lo observamos. Suelen ser los municipios con menor número de habitantes los que también se van rezagando, no porque no tengan acceso a la tecnología, ese no ha de ser el impedimento ni la restricción. El cumplimiento de las obligaciones de transparencia a nivel municipal puede adoptar otras formas, los pizarrones, ¿no? Lo que está al alcance al final de la ciudadanía en esos municipios. Tenemos una densidad poblacional importante y habría que verificar si la realidad sigue correspondiendo a la delimitación que se hizo en algún momento. Pues yo creo que no, pero ninguna autoridad, ni el Congreso, ni el Ejecutivo quieren aventarse esa bronca. Claro, pues al final son cuotas políticas, son controles territoriales que existen particularmente en los partidos políticos y más bien estamos observando también en el Poder Legislativo una discusión en torno a si aumentan el número de diputados. Bueno, se habla de 2 diputados más, de dos los diputados migrantes famosos, ¿no? Que no es una novedad, más bien tendrían que salir una iniciativa ya. Yo en todo caso creo que más que aumentar el número de diputados plurinominales, es decir, pasar de 15, que son los plurinominales, a 17, creo que más bien se tendría que obligar a los partidos políticos que en su lista de candidatos plurinominales pues den prioridad claro, a ese tipo de perfiles. Digamos, creo que la solución sería esa y no aumentar el número de plurinominales. Así es como se ha presentado la iniciativa a nivel federal. No obstante, en otros estados también están optando por la modalidad de que sean más diputados plurinominales. Me parece que porque hay un discurso contradictorio, ¿no? Siempre se habla de desaparecer a los plurinominales y hay hasta campañas para desaparecer a los plurinominales cuando tienen una función, pues. ¿Cuál es una función de compensación, pues? Así es. Porque uno de los problemas del sistema político mexicano es que el que gana se lleva todo, pues. Y justamente la representación proporcional es una medida compensatoria, pues. Mira, yo creo que el principio hay que cuidarlo y creo que hay que cuidarlo ante las amenazas que hay de soluciones fáciles como su desaparición para generar un ahorro. Me parece que ahí no está la salida ni está bien definido el problema. El principio de la representación proporcional hay que cuidarlo, pero en efecto, me parece que estas cuotas se pueden dedicar en las listas, como se ha... Si en lugar de poner siempre a los dirigentes, al dirigente de un partido político que no se quiere arriesgar y que siempre se pone como el primero de la lista, creo que podríamos hacer una modificación y ese tipo de cosas limitarlas para privilegiar este tipo de representaciones. Si al final la búsqueda es que la población migrante que está en otros países, particularmente en Estados Unidos, tenga una representación, yo creo que eso se resuelve
con mayor sensibilidad de los diputados actuales y no necesariamente acrecentando el número. Y es que en el caso de Puebla, yo diría que la población migrante fuera de Puebla, simplemente concentrándonos en los Estados Unidos, sería la segunda ciudad en importancia Nueva York. Sí. Así es. Pues Roberto, muchas gracias. A ti, Rodolfo, muchas gracias.